Bienvenidos al curso, al video de HTML. Este vendría a ser el inicio. Paso, diapositiva del logo y recordamos un poco de lo que vimos en el video de la presentación del Bootcamp. HTML en lenguaje de marcas de hipertexto, del inglés Hypertext Markup Language, es el componente más básico de la web, define la estructura del contenido web. Ahora, antes de empezar a hacer código HTML, lo importante es que nos descarguemos un editor de texto en el cual nosotros podamos codear, ¿no? Tipear nuestro código, el cual podremos encontrar tranquilamente en Google, y vamos a usar Visual Studio Code. Se busca de esta manera, Visual Studio Code, y el primero que le sale es este mismo. Ahí aparece, a la derecha del navegador de Google, un logo, por ejemplo. Le hacemos clic en el enlace, vamos a download, o sea, descargar, Windows o el sistema operativo que ustedes tengan. Ya una vez que está descargado, básicamente lo abren. Bien, esta es el acuerdo de licencia, todo. Esto lo aceptan así tranquilamente. Siguiente. Siguiente, a ver. Yo acá selecciono la casilla de crear un acceso directo en el escritorio. Porque la verdad que después igualmente lo voy a tener que hacer. Es hiper útil tenerlo a mano en el escritorio. Siguiente. Instalar. Ahí esperamos un rato. Y finalizar, y automáticamente esto se va a ejecutar. Ahí se nos abre el editor de código, yo lo agrando. Ahora, así como está, que viene de efecto, está bien, realmente no tenemos que agregarle nada más ni nada nuevo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser ir al escritorio, bien, y vamos a crear una carpeta nueva. Yo le voy a poner de nombre HTML. Y esta carpeta que se nos creó, que la creamos, la vamos a arrastrar al editor de código, ¿ok? Al editor de texto. Y la vamos a soltar acá. La soltamos y automáticamente se nos abre. Cerramos esta pestaña de Get Started, o sea que es la pestaña, viste, por defecto de inicio, la cerramos. Y acá, si bien vemos, a ver, ¿cómo decirles para que un poco se ubiquen en el editor de texto? Vemos acá que en el Explorer, digamos, en el HTML, ahí ya tenemos abierta la carpeta HTML. Lo sabemos porque es el mismo nombre de la carpeta, ¿no? Ya sea cualquier nombre que le hayan puesto, va a aparecer ahí. Después tienen otras funcionalidades, como por ejemplo acá una lupita para buscar, un buscador, digamos. Esto, realmente hay cosas que por ejemplo desconozco. Y después tienen también una pestaña que yo no logro tocar. Ahí está, porque justo ahí tengo el cronómetro de la grabación. Ahí se me abrió igual. Esta es de extensiones, todas estas son extensiones que se nos abren acá, que yo estoy moviendo. Son extensiones que hay un montón de extensiones. Yo realmente lo uso así como está, que así está excelente. Vamos al Explorer, a estas hojitas, digamos, que tenemos acá arriba, debajo del logo de Visual Studio. Y vamos a volver a abrir. Dejamos así, ¿no? Vieron que yo al tocar esto se abre y se cierra. Vamos a dejarlo abierto así como está, que está bien. Vamos a File. Vamos a New Text File, la primera opción. Y de vuelta vamos a File y vamos a Save As, ¿ok? Vamos a guardar este mismo archivo. Automáticamente se nos quiere guardar una carpeta que nosotros arrastramos al editor de texto, que esto es justamente lo que nosotros queremos, y la vamos a nombrar como index.html, ¿ok? El primer archivo HTML, digamos, el principal de nuestra página web, siempre se llama index.html, ¿ok? Es, digamos, una forma de llamarlo, es una buena práctica, digamos, en la programación. Lo guardamos y ahí ya vemos que se nos aparece el nombre como lo guardamos, tal cual. Acá está. Entonces ya estaríamos listos para empezar a codear o a tipear código HTML. Bueno, bien, ya tenemos nuestro index.html abierto en nuestro editor de texto.
Ahora también lo tenemos que abrir en nuestro navegador de Google Chrome. Entonces para eso vamos a ir al escritorio, vamos a abrir la carpeta donde tenemos nuestro index.html y si vemos tiene como un logo de Google Chrome. Lo que vamos a hacer va a ser abrirlo con doble clic, como con cualquier archivo. Y ya lo tenemos abierto en nuestro navegador. Después de esto le vamos a asignar la mitad de la pantalla, lo vamos como a minimizar, ¿no? Lo vamos a achicar un poco. Esperen que saco la pestaña de mis archivos. Y la otra mitad de la pantalla va a quedar para el Visual Studio Code, ¿sí? Así que ahora vamos a poder hacer los cambios desde el Visual Studio Code y los vamos a poder ver en tiempo real reflejados en nuestro navegador de Google Chrome. Bien, vamos a echarle un vistazo al temario de HTML, bien. Estos van a ser los puntos que vamos a tratar sobre esta tecnología. Vamos a ver introducción a HTML, etiquetas y atributos, elementos de línea de bloque, etiquetas de texto, listas, rutas, hipervínculos e imágenes, introducción a semántica, estructura de un sitio web, formularios radio button y checkboxes, formularios avanzados. Bien, es importante que mantengan, digamos, en mente estos conceptos porque son los que vamos a tratar a continuación. Antes de comenzar con el video de HTML, quería hacerte una aclaración. Voy a hacer zoom en el editor de texto para que puedan ver bien. Perfecto. Quería aclarar este concepto porque al principio del video me doy cuenta de que capaz no se entiende tan bien, pero con esto sí se va a entender. Una etiqueta en HTML, que es lo que vamos a ver a continuación, eso es lo primero que hay que conocer en HTML para empezar a codear código HTML. Una etiqueta es esto. Abrimos ese signo, que es el signo menor, y vamos a escribir H1, que yo ahora a continuación explico bien todo qué es, ¿sí? También explico más etiquetas y demás, y cómo otras formas también de codear código en HTML. H1, cierro eso con el signo mayor, digamos, y automáticamente se me completa, si ven, se me completa con esto, que es exactamente lo mismo que yo acabo de escribir manualmente, se me autocompleta con esta barra, que esa barra es, digamos, forma parte de la etiqueta de cierre. Es decir, en HTML hay etiquetas y esas etiquetas tienen una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre, ¿bien? Este es el concepto que quería aclarar, que al principio no se entendía bien. Una vez aclarado esto, se va a entender todo muchísimo mejor. Después explico bien todos los diferentes tipos de etiquetas que existen en HTML, qué es una etiqueta y demás, lo explico ahora a continuación. Así que bueno, quería aclarar esto. Bien, empecemos hablando de las etiquetas en HTML. Ahora, es importante decir qué es la sintaxis. Yo siempre que hable de sintaxis, porque lo voy a decir mucho bastante, la sintaxis es la manera de escribir algo. Es decir, por ejemplo, si yo digo la sintaxis o la manera de escribir una etiqueta en HTML es esta, en este caso las etiquetas en HTML se escriben con el signo menor. Esperen que voy a agrandar porque si no ustedes no van a ver. Voy a agrandar el editor de texto. Se agranda el zoom con control y más. Es decir, mantienen control y si deciden achicarlo, mantienen control apretado y menos, ¿no? Entonces ahora yo lo voy a mantener en grande si ustedes ven el código. Ahora, abren el signo menor y vamos a escribir una etiqueta H1, que es la etiqueta más común de HTML. Escribimos H1 dentro de la etiqueta y cerramos la etiqueta con el signo contrario, que vendría a ser el signo mayor, y automáticamente se completa. Esto lo hace Visual Studio Code automáticamente con todas las etiquetas, no únicamente con esta. Ahora, H1 para lo que sirve es para escribir el título más grande de nuestra página web. Entonces vamos a escribir dentro de la etiqueta título, vamos a escribir. Ahora, tenemos que guardar este cambio. Para guardar, como ven, si ven donde estaría la cruz, de una cruz cuando yo paso el mouse pasa un punto. Ese punto que está ahí significa que hay un cambio que necesita ser guardado. Para guardar apretamos control y S y se guarda. Ahora vamos a nuestro navegador y actualizamos, refrescamos la página y ahí nos figura título. Ahora, si yo quiero esto, lo puedo cambiar por la palabra que yo quiera, ¿no? Pero bueno, lo vamos a dejar así por el momento. Puede haber más de digamos, H1 no es la única que existe. Está H1, H2, H3, H4.
¿En qué se diferencian? Se diferencian que H1 es la más importante, es para el título principal. Después H2, H3 y H4, hasta H6 inclusive hay, son subtítulos. Es decir, si nosotros vamos para abajo y apretamos esto para ir para abajo, ustedes están ahí donde yo tengo, viste, que está titilando la... esperen que esto lo voy a arreglar, así entienden bien. Donde está titilando la marca, ¿no?, del mouse, yo aprieto Enter y voy para abajo. Esto es como cualquier cosa. Abro el signo y pongo H2. Y escribimos título de vuelta. Vamos a ir un poco más rápido acá. Guardo el cambio con control y S, refresco el navegador y ahí ven que figura título pero más pequeño, ¿no? Y lo mismo va a pasar si yo hago con H3, H4. A medida que yo incremente el número de H, o sea, H6 por ejemplo es el más pequeño que existe, vamos a probarlo. Esto yo les voy a decir un truco. Ustedes seleccionan esto, control C, ya lo tienen copiado, van para abajo, control V corta y lo pegan. Le cambian el número, vamos a poner H6, vamos a poner, para que vean bien la diferencia. Y ya está, control S, guardamos, vamos al navegador, refrescamos, voy a sacar este diálogo, este cuadro me salta de la traducción, refrescamos el navegador y si ven, figura ahí título, eso es lo más pequeño que puede haber. Y bueno, hay entre el H2 y el H6 está el H3, el H4 y el H5 que son de distintos tamaños, pero como les digo se va achicando cada vez más. Ahora, esta vendría a ser la sintaxis de las etiquetas. Estas no son las únicas etiquetas, ahora vamos a ver más a continuación. Hay un montón de etiquetas en HTML, así que, pero lo importante ahora es que ustedes hayan aprendido al menos la sintaxis de una etiqueta en HTML. Vamos a ver ahora la estructura básica de HTML, porque HTML tiene una estructura básica. Para ver esto yo voy a agrandar ahora el editor de texto, es decir, va a desaparecer el navegador. Voy a borrar lo que hemos escrito en nuestro index.html. Voy a guardar, así como que ya está todo de nuevo. Y ahora, para, ¿cómo decirlo?, invocar o codear la estructura básica de HTML, ustedes tienen que escribir sin signo menor. Simplemente escriben directamente HTML. Y ahí les va a figurar estas tres opciones para que ustedes tienen para elegir. Estas tres. Ustedes van a elegir la segunda, HTML 2.5. Se quedan ahí y aprietan Enter. Bien, eso que ustedes vieron que yo iba pasando de una opción a otra, lo hago con las flechitas, para arriba, para abajo. Ahora, les va a salir esto automáticamente, todo esto que ustedes dicen, ¿qué es esto? Ustedes concéntrense, no se atosiguen, por así decirlo, con todo esto. O sea, vamos a ir a lo importante. Vamos igualmente a explicar bien en qué consiste esta estructura básica de HTML. Esta estructura es lo que a nosotros nos va a permitir hacer nuestro sitio web. Es decir, todo nuestro sitio web va a partir de esta estructura básica de HTML que se genera automáticamente escribiendo, tipeando eso que yo les mostré recién. Esta es la línea 1, esta es la línea 2, la línea 3, la línea 4. Si ven acá al costado hay números, 1, 2, 3, 4 hasta el 12. Ven que yo voy pasando el mouse y hay como un punto rojo que sigue mi mouse. Bueno, entonces es importante que esto lo sepan porque cuando ustedes estén con algún compañero hablando sobre algún código y él les diga en la línea 1, bueno, ustedes saben que tienen que ir a la línea 1, que es esta. La línea 11, bueno, la línea 11 es esa. Y así, ¿no? La línea 1, doctype, esta etiqueta doctype HTML, ¿qué es? Es simplemente una etiqueta que marca o simboliza el tipo digamos, de documento que es esto. No es un doctype, es una etiqueta doctype, digamos. No hay que darle mucha importancia por el momento. Es importante que igual estas cosas las sepan, pero vamos a ir bien a lo básico, vamos a tenernos a eso. Sí que es lo importante, que ustedes salgan con un nivel junior. Y que más que nada que este es el principio, no se atosiguen con otras cosas más que con lo básico y lo más importante, ¿sí? La etiqueta 2 es HTML lang igual en. ¿Qué significa eso? Esto es una etiqueta que simboliza el lenguaje de la estructura básica, es decir, esto es lang en inglés, language, en es English, ¿no? English, como por así decirlo para que entiendan.
Después tenemos la etiqueta head que va de... Esta es la etiqueta head que va de la línea 3 a la línea 8. Es decir, la etiqueta head engloba todo esto. Esta es la etiqueta head, el inicio, y esta es el cierre. Si ven, el cierre de la etiqueta head se hace con esta barra. Generalmente las etiquetas de cierre contienen esta barra. Muy bien, esto es algo que se me pasó a mí recién, pero es importante eso. Bien, y dentro de la etiqueta de head está todo esto. ¿Qué es todo esto? En el head van a ir todas las cosas en el head que sean invisibles a la página web. Es decir, que no vamos a ver visualmente. Son cosas que nosotros vamos a poner ahí, pero que visualmente no las vamos a ver, por así decirlo. No van a tener cambios visuales drásticos. Ahora, esta etiqueta meta charset UTF-8 es algo que sale automáticamente en la estructura básica de HTML, que sirve para todo lo que son las comas, los guiones, los tildes, todos esos temas, ¿sí? Para que se vean visualmente, para que se vean esos cambios, ¿no? Después vamos a ir a lo importante, igual vamos a tenerlos a lo importante. Estas dos etiquetas yo las voy a saltear, después más adelante se mencionará de qué tratan, ¿no? Más adelante, pero ahora vamos a ir a lo básico. Esta etiqueta title, ¿qué es? Bien, vamos a achicar el editor de texto y vamos a ver el navegador también, porque para esto sí necesitamos ver el navegador. Yo voy a achicar un poco, voy a sacarle un poco de zoom al navegador, al editor de texto digo, ahí se ve un poco mejor, se ve cortado igual el código, se ve cortada la estructura básica de HTML, pero, ya sé, me había olvidado, listo, ahí mucho mejor. Más pequeño no lo voy a hacer porque si no, no van a ver nada. Bueno, voy a agrandar un toque porque es importante que vean esto. En la etiqueta title, ven, si ven, vamos al navegador, ven en la pestaña que dice index.html, en donde está el globo terráqueo. Bueno, vieron que dice index.html. Bueno, si yo esto, digamos, le cambio, en realidad, vamos a hacerlo así. Si ven, tenemos que guardar el cambio en el editor de texto. Control S, guardamos el cambio en el editor de texto, actualizamos la página y figura document. Que document es lo que sale por defecto en nuestro editor de texto. Entonces, si yo deseo puedo cambiar esto. Puedo cambiar document por página web, por ejemplo. Guardo el cambio, actualizo el navegador y me figura página web. O cualquier otra cosa que ustedes quieran. Después está la etiqueta body. Que la etiqueta body, que va de la línea 9 a la 11 en este caso, dentro de la etiqueta body va a ir todo, básicamente todo nuestro sitio web, todo lo que sea visible de nuestro sitio web. Dentro de la etiqueta body van más etiquetas que ahora las vamos a mencionar, pero para terminar al menos con la estructura básica, esta es la etiqueta de cierre del HTML, ¿sí? Si ven, tiene la barra, esta, que contiene las etiquetas de cierre. Entonces, esta es la etiqueta de inicio y esta es la etiqueta de cierre. Esta es la etiqueta de inicio del body y esta es la etiqueta de cierre del body. Recuerden que se diferencian la etiqueta de inicio de la del cierre por esta barra que tiene, ¿ok? Por esa barra, ¿bien? Que contiene la etiqueta de cierre. Ahora, vamos a ver lo que va dentro del body. Dentro del body van las etiquetas header. El header va a ser el cabezal de nuestro sitio web. También van las etiquetas main. Main es todo, digamos, lo principal, el centro, digamos, toda la parte central de nuestro sitio web. Y después está la etiqueta footer, que es el pie de página, ¿bien? Es todo lo que va a ir en el pie de página de nuestra página web. Así que bueno, esto vendrían a ser las etiquetas en HTML, la sintaxis de las etiquetas en HTML, una etiqueta de inicio, una etiqueta de apertura y otra de cierre. ¿En qué se diferencian? Recuerden que la etiqueta de cierre contiene esa barra, que la diferencia de la etiqueta de apertura. Hemos visto ya todo lo que va dentro del body. ¿Qué es el head? La etiqueta head, que es, digamos, son cosas que no se van a ver tan visiblemente, sino van más a la funcionalidad o aspectos funcionales de la página web. Así que bueno, esto vendría a ser las etiquetas en HTML. Vamos a hablar brevemente sobre los atributos, ¿sí?
Las etiquetas de HTML pueden o no contener atributos. Un atributo se escribe así. Yo estoy seleccionando en la etiqueta de apertura de esta etiqueta H1 que tengo ya escrita en el editor de texto. Puedo escribir, por ejemplo, align center, ¿no? Por ejemplo, creo que a ver si escribe align o align. Ahí estamos. Align center. Y esto vendría a ser un atributo. Existen distintos tipos de atributos. Este no es el único que existe, pero la sintaxis, la forma de escribirlos, es esta misma. Siempre va a haber, digamos, un atributo declarado, y ese atributo, que en este caso el atributo vendría a ser align, ¿ok? Y el valor de align, el valor de ese atributo, vendría a ser center, ¿bien? Esto vendría a ser, por ejemplo, un atributo para centrar lo que nosotros quisiésemos escribir a continuación. Por ejemplo, si yo ahora en esta etiqueta escribo título, la misma palabra, guardo esto. Bueno, el título nos va a figurar centrado, porque esto es lo que hace este atributo. Quería aclarar esto, hay distintos tipos de atributos. A lo largo de todo el video de HTML vamos a ir viendo distintos tipos de atributos a medida que lo vayamos necesitando, pero es importante que ustedes retengan este concepto, ¿sí?, de qué son los atributos, porque cuando los vayamos a usar, o yo vaya a escribir en este mismo lugar, que siempre van ubicados ahí los atributos generalmente en la etiqueta de apertura, ya van a saber qué es un atributo y a qué va. Igualmente yo siempre voy a estar explicando para qué sirve cada atributo, ¿sí?, cuando lo vayamos a usar. Así que bueno, nos vemos en la siguiente parte del video. Vamos a hablar sobre los elementos de línea y los elementos de bloque. En HTML existen dos tipos de elementos, ya sean de línea o de bloque. Se diferencian porque, por ejemplo, para ver un elemento de bloque, vamos a utilizar una etiqueta div. Un div, una etiqueta div, es un contenedor en el que nosotros podemos incluir cosas, digamos. Por ejemplo, en esta etiqueta div yo voy a poner título y vamos a copiar y pegar lo mismo. Vamos a guardar el cambio y vamos a actualizar nuestro navegador. Si vemos ahí bien en el navegador, que yo creo que necesitarían que haga algún tipo de zoom, ahí estoy haciendo zoom en el navegador, ok, figura uno debajo del otro. Ahora, es imposible que, aunque yo, digamos, esto, vuelvo al editor de texto, lo pongo al lado y lo guardo, actualizo el navegador, igualmente sigue uno debajo del otro. Esto es porque un elemento de bloque, como lo es un div, ocupa todo el espacio, digamos, del bloque en sí, es decir, deja todo ese espacio en blanco sin utilizar, porque el div lo ocupa todo, digamos. Entonces, a diferencia de un elemento de línea, que un elemento de línea aprovecha todo ese espacio, por ejemplo, deberíamos cambiar, vamos a cambiar la etiqueta. Ahora vamos a hacer un poco más fácil, vamos a cambiar, vamos a borrar div y vamos a poner span, ¿ok? Esto se puede hacer igual mucho más fácil. Miren, este es un truco del editor de texto de Visual Studio Code. Está bueno que ustedes ya aprendan a hacer estas cosas porque les facilita el trabajo realmente. Dan clic ahí mismo, luego de la B corta, ¿no? Como para empezar a borrar ahí, dan clic ahí y aprietan Alt. Mantienen apretado Alt y dan clic en las otras, en el final de las otras B cortas, ¿no? Y si ven, ahí tienen tres, digamos, barras titilando al mismo tiempo. Ahora borran 1, 2, 3 y se borran las tres al mismo tiempo. Recuerden, dan clic, mantienen apretado Alt y dan clic en los demás lugares que también desean borrar. Y lo mismo para escribir. Si yo escribo span, se escriben las tres al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, ya cambiamos la etiqueta div por la span. Vamos a guardar esto y vamos a empezar como hicimos con el div. Vamos a poner el span debajo del otro. Vamos a guardar este cambio, vamos a actualizar el navegador y aunque estén uno debajo del otro, ahí me figuran una al costado. Es decir, el elemento en línea aprovecha todo ese espacio en blanco. Y si yo lo saco y lo pongo de costado, también va a figurar igual. Guardo el cambio, actualizo el navegador, figura igualmente al costado. Es decir, esta es la diferencia principal entre un elemento de bloque y un elemento de línea.
Las etiquetas de texto. Etiquetas de texto tenemos, como ya hemos visto, las H, H1, H2, H3, H4, H5 y H6. Yo ahora estoy escribiendo una etiqueta H1, la cual voy a copiar y pegar varias veces debajo hasta tener 6, ¿no? Entonces ahora les voy a cambiar los números con el Alt, va a ser muchísimo más fácil esto. Acostúmbrense a hacerlo porque capaz en algún momento lo tengan que hacer. Al usar el truco de usar el Alt, digamos, para hacerle más fácil el trabajo a ustedes, chicos, pues la verdad que esto es hiper útil, digo. Uy, bueno, ya me confundí. Vamos de vuelta, ya casi lo tenemos. Vamos a hacer esto lo más rápido posible. Me cuesta ver todo al mismo tiempo, ¿no? Estoy viendo muchas cosas al mismo tiempo. Bueno, entonces ahí tenemos todas las H. Vamos a poner en todas título. Ahora vamos a ver bien la diferencia gradual de todas. Esto la verdad que cuesta un poco hacerlo, pero bueno, ahora con el truco del Alt se soluciona fácil. Guardamos el cambio, actualizamos el navegador y ahí yo voy a sacar el zoom. Bueno, tengo zoom, tengo el navegador con zoom, porque lo que pasa es que si no está con zoom no lo van a ver bien. Pero esta es la diferencia, digamos, de tamaño entre un H1, H2, H3 hasta el H6, ¿bien? Estas son las etiquetas de texto, la verdad, más comunes dentro de las más comunes, todas las H. Después tenemos lo que vendría a ser la etiqueta P, que la etiqueta P vendría a ser de paragraph. Eso está en inglés, pero es párrafo, digamos, en castellano. Pero la P se utiliza igualmente, ya sea castellano o para que tenga un signo de mayor y demás. En el editor de texto, ahora sí, está bien la etiqueta. Y vamos a escribir en esta P, vamos a escribir título también. Vamos a guardar el cambio, vamos a actualizar el navegador y ahí figura título. Bien, estas son las etiquetas de texto más comunes, más utilizadas de todas. Así que bueno, seguido de esto podemos ver también lo que son las listas. Vamos a ver las listas desordenadas y las listas ordenadas. En HTML se pueden tener dos tipos de listas, ya sean ordenadas o desordenadas. La diferencia es que una lista, que va a ser la ordenada, va a tener una enumeración, es decir, 1, 2, 3, 4, ¿no? En cambio la desordenada no lo va a tener, va a tener simplemente un punteo. Para hacer una lista ordenada usamos la etiqueta all, ¿ok? Ahora, dentro de esta etiqueta all, tenemos que usar otra etiqueta que es li. Ya sea ordenada o desordenada la lista, ambas usan la etiqueta li, ¿sí? Lo que cambia es la etiqueta anterior a la li, que ahora vamos a ver la de la otra. Entonces, estamos viendo el tema de las listas ordenadas. Vamos a incluir unos 3 lis. Pueden tener la cantidad de li, de etiquetas li que ustedes deseen. Así que no es que haya un número, digamos, único o específico de etiquetas li que puedan tener. Y dentro de la etiqueta li vamos a poner la palabra título. Vamos a hacerlo con el Alt, mejor, así es más fácil. Y vamos a guardar este cambio. Vamos a recargar el navegador y ahí vemos que nos figura una lista, un listado enumerado con 1, 2, 3, ¿no? Ahora, si queremos, esto tendría que ser una lista ordenada. Si queremos hacer una lista desordenada, tenemos que cambiar la etiqueta all. Vamos al editor de texto, vamos a cambiar la etiqueta all por la etiqueta ul, con u, básicamente. Ul es la etiqueta que se utiliza para hacer listas desordenadas. Entonces guardamos el cambio en el editor de texto, vamos al navegador, lo actualizamos y vemos que los números fueron cambiados por puntos. Y este vendría a ser el ejemplo de una lista desordenada. Bien, vamos a hablar sobre las rutas, hipervínculos e imágenes. Las rutas en HTML pueden ser o absolutas o relativas. Una ruta absoluta nos redirige a una página de Facebook o de Instagram o cualquier otra página que exista en la web. En cambio, una ruta relativa nos redirige a un documento o un archivo que yo ya tenga descargado en mi computadora. Esa es la diferencia, pero ahora la vamos a ver bien en código. Para los hipervínculos o links se utiliza la etiqueta A. Bien, entonces yo cierro la etiqueta y dentro de la etiqueta A tenemos que incluir un atributo llamado href.
bien, que dentro de ese href es donde va a ir el enlace a donde nosotros queremos redirigir con este link, ¿ok? Primero que nada, vamos a escribir, por ejemplo, vamos a escribir en la etiqueta A, vamos a ir a Google, o vamos a Google, más fácil. Bien. Y tendríamos que conseguir el enlace a la página principal de Google. Vamos, yo ya lo tengo acá. A ver, estamos en el navegador ahora. Copio el enlace, google.com barra tal, y lo copio y lo pego en el href. Control B, ahí ya está pegado. Guardo todos estos cambios. Yo voy a minimizar esto, si ustedes lo ven completo, ¿no? En el editor de texto. Cierro la pestaña de Google y recargo, ya habiendo guardado en el editor de texto, recargo en el index.html, ¿ok? Voy a hacerle zoom al index.html porque no se ve, estaba muy pequeño, pero ahí está. Bien, ahora está este cambio. Vamos a hacerlo de vuelta igual por las dudas, porque si no se vio, porque estaba muy pequeño. Yo voy a sacar lo que está en el editor de texto. Vamos a guardar. Voy a refrescar el navegador. Ahora está todo en blanco, ¿no? Copio lo mismo que teníamos. Voy a copiar lo mismo que teníamos. Lo voy a guardar. Y ahí estamos. Ahora aparece. Bien, ahora esto aparece como un hipervínculo. Si se ve lo que yo escribí dentro de las etiquetas, dentro de la etiqueta A, aparece como un hipervínculo. Vamos a Google. Y si yo lo cliqueo, efectivamente me redirige a la página principal de Google. Vamos para atrás ahora, en el navegador. Esto vendría a ser una ruta absoluta, ¿ok? Y yo con lo mismo puedo poner el enlace a Facebook o a un Instagram en particular y redirigir con ese link a dicha página. Ahora vamos a ver una ruta relativa. Y para esto vamos a borrar, vamos a dejar todo así en blanco, ¿no? Vamos a descargar una imagen en Google, cualquiera. Vamos a descargar una imagen de HTML, cualquiera, la primera que veamos. Puede ser cualquiera. Yo voy a guardar esta. Voy a guardar imagen como. Lo voy a guardar en la carpeta en donde está mi index.html, ¿ok? Lo voy a guardar ahí. Voy a poner logo HTML. Perfecto, ya está guardado esto. Y ahora acá en el navegador voy a sacar la pestaña de Google. Volvemos al editor de texto, ¿ok? Ahora, una ruta relativa está bueno aplicarla, por ejemplo, cuando queremos incluir una imagen en nuestra página web. Para incluir una imagen se utiliza la etiqueta IMG, que esa es la etiqueta para incrustar, digamos, una imagen en nuestra página web si deseamos, con el atributo source, src. Dentro de ahí nosotros tenemos que incluir nuestra ruta relativa. Esta etiqueta IMG igual cabe aclarar que no lleva cierre, es una etiqueta sin cierre. Hay etiquetas que tienen cierre y hay etiquetas que no tienen cierre en HTML. Ahora, en src, en source, nosotros tenemos que incluir, digamos, la ruta relativa, que en este caso sería logo html.png. Ahí ya me sale, si vemos, la opción para directamente apretar enter y que se me autocomplete. Entonces yo ahora voy a guardar este cambio y ahí ya está. Ahí, digamos, la ruta relativa ya está escrita con nuestra etiqueta IMG dentro del atributo src source. Vamos a recargar, actualizar nuestro navegador. La imagen apareció muy grande, pero apareció. Yo ahora estoy haciendo un zoom como para que puedan verla completa. Pero bueno, y ahí está. Y ahora incrustamos la imagen de HTML en nuestro navegador. Y esto es la diferencia entre una ruta absoluta y una ruta relativa. Ahora vamos a ver sobre la semántica en HTML. ¿Qué es la semántica? La semántica, digamos, es la manera correcta en la cual desarrollar una página web a través de HTML. Lo que sucede es que la web está, digamos, diseñada o programada de una manera para que se respeten ciertos estándares de construcción, es decir, de realización con respecto a las páginas web. O sea que hay que cumplir ciertos objetivos cuando nosotros, digamos, hacemos código HTML, por ejemplo, que es el principal, para que Google posicione bien nuestra página web. Por ejemplo, una regla de semántica que ya hemos visto es utilizar solamente una etiqueta H1. La etiqueta H1 es una única y no se puede repetir.
Por ejemplo, eso es una regla de semántica. Ahora vamos a ver un poco de reglas de semántica, un poco más generales, con respecto a la construcción de una página web. Acá en el editor de texto, que yo ahora les estoy señalando, tengo ya unas etiquetas: header, nav, footer, section, article. Estas son etiquetas que ya hemos visto. Estas son etiquetas que son comúnmente usadas, son de las más comunes que se usan en HTML, pero lo importante es saber cómo usarlas. Es decir, lo importante es saber que un nav, por ejemplo, yo esto ahora lo voy a empezar a modificar un poco. Un nav debería ir dentro de un header, por ejemplo. Eso es una regla de semántica. Después también en el footer también puede también ir otro nav, por ejemplo. Eso está bien hacerlo. Eh, y voy a copiar el section y article. Y por ejemplo, que dentro del body, estoy haciendo una etiqueta body, ¿ok? Que dentro del body eh, está bien que vayan section y article. O que dentro de section vaya article. ¿Me explico? Estas son buenas semánticas, digamos, ¿no? Buenas reglas de semántica. Esperen que voy a cortar un poco los espacios, porque si no se empieza... Tapo yo el código, digamos, ¿no? Bien. Ahora, por ejemplo, estas, lo que acabamos de ver son buenas reglas de semántica. Ahora, ¿qué sería una mala regla de semántica? Algo que, digamos, no se puede hacer. Que, por ejemplo, en vez de que un footer englobe un nav, que un nav englobe un footer. Eso está mal. O, por ejemplo, que en vez de que un section englobe un article, que un article englobe un section. Eso está mal. Es una mala regla de semántica. Inclusive si ponemos 2H1, ya está. O sea, directamente no nos va a aparecer la página en la página web jamás, digamos, bien posicionada, ¿no? Estas vendrían a ser algunas reglas de buena semántica. Ahora vamos a hablar sobre la estructura de un sitio web. Cuando nosotros diseñamos un sitio web tenemos que respetar una cierta estructura, un orden de cómo vamos a poner las cosas, más que nada visualmente. En este momento estoy en Figma, que Figma es digamos, un maquetador de sitios web. Es una página que es muy usada, es muy conocida, de los maquetadores creo que se le dicen más conocidos, y es bueno el que yo aprendí en el bootcamp que yo hice. Así que ustedes entran, se llama Figma, a ver si puedo deletrérselo, ¿no? Bueno, Figma, tema que me va a redirigir a esta misma página, ¿no? Figma logo, les puedo poner. Acá está. Bueno, acá lo están viendo. Este tendría que ser el logo de Figma, búsquenlo. Y bueno, la primera página que les aparezca, regístrense, háganse su usuario y ya lo van a poder usar y les va a aparecer tal cual lo tengo yo ahora. Bien, yo ahora voy a crear un proyecto. Voy a New Design File, eh, nuevo archivo de diseño. Se me va a abrir esto. Voy a venir a frame, que es 1, 2, 3, el tercer, digamos, icono. Frame, ahí. Vamos a... Que esto es, el frame es básicamente, digamos, la resolución sobre la que nosotros queremos maquetar. Es decir, acá tenemos, supongamos, si la queremos hacer sobre un maquetador de móvil, tenemos iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone C, bueno, Android también, obviamente. Después tenemos tablet. Nosotros vamos a ir a desktop. O sea, desktop, ahí está. Que vendría a ser el escritorio. Esta es la resolución del escritorio. Entonces lo que yo les quería mostrar acá es básicamente cómo estéticamente, digamos, tienen que apuntar a que quede, digamos, un sitio web, ¿no? Después esto igual con CSS, que es el lenguaje con el que nosotros le agregamos colores y demás, esto se va a ver más, pero esto vendría a ser como una entrada, ¿no? A eso. Entonces, lo que yo puse acá arriba, este rectángulo, vendría a ser el header. El header que viste, que vendría a ser el cabezal de la página web. Bueno, y lo vamos a pintar a ver cómo lo podemos pintar. Yo esto hace ya hace un tiempo que no lo uso, entonces ¿viste? No recuerdo mucho cómo se usaba. Pero bueno, vamos a poner otro rectángulo ya que estamos de paso. Y este vendría a ser
el body. Todo ahí le achico el zoom. Todo el aspecto central, ¿no? Como sería, vendría a ser el body. Y por último vamos a agregar un cuadrado más para el footer. Muy bien. Entonces, estéticamente, generalmente todos los sitios web son diseñados de esta manera. Acá recuerdo cómo cambiarle el color. Vamos a ponerle un rojo para el header, un, un azul para el body y un verde para el footer. Verde, perfecto. Muy bien. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es que dentro del header siempre, generalmente hay, como decirlo, una barra de navegación. Entonces, yo acá voy a hacer una barra de navegación de color violeta, bien, por ejemplo, y que en el body pueden haber distintas cosas, es decir, generalmente el header y el footer, el cabezal y el pie de página se respetan en todas las páginas web. Lo que cambia es el contenido del medio, el body. Es decir, si yo quiero hacer un catálogo de productos o cualquier otra cosa, va a variar según el contenido que yo voy a querer mostrar, ¿no? Es el contenido más variable el body. Entonces supongamos que yo quiero hacer un catálogo de productos y bueno, entonces yo voy a tener muchos cuadrados, seguramente voy a hacer control C, control V, voy a poner muchos cuadrados y ahora los voy a ir desplazando. Perfecto. Y ahora para hacerlo más fácil vamos a seleccionar, no, claro, no se puede. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Y vamos a tratar de ponerlos a la misma altura como para que sea algo estético. Igualmente esto, yo no lo voy a hacer muy estético. Eh, es nada más para mostrarles cómo funciona un maquetador y a qué es a lo que ustedes tienen que apuntar, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, los cuadrados los podemos dejar en gris, total, acompañan, está bien. Entonces, más o menos con esto se van dando una idea de cómo vendría siendo una estructura de una página web, ¿no? Algo que estéticamente tenga sentido para más que nada el usuario o la persona que vaya a ingresar a esa página web, que obviamente encuentre algo coherente en lo que se pueda guiar y pueda acceder fácilmente a las cosas. Así que esto vendría a ser eh, la estructura de un sitio web. Bueno, vamos a ver los formularios en HTML. Em, si ven en mi editor de texto, yo tengo todo en verde. Es porque tengo el código comentado o cancelado. Se le dice comentar código. Para comentar código, que está bueno que sepan esto, yo les voy a mostrar en mi editor de texto. Selecciono la línea 2 y aprieto Control K C. Esas tres teclas, Control K más C, todas, primero una, después la otra y luego la tercera, pero hay que mantenerlas las tres al mismo tiempo. Y para descomentarlo también lo mismo, Control K C y se descomenta el código, vuelve a estar activo. Ahora, vamos a empezar por acá. Los formularios en HTML. Vamos a ir, o vean, en la línea 2 de mi editor de texto, para escribir, para insertar un formulario en HTML y que se visualice en nuestro navegador, usamos la etiqueta form. Que yo ahora, bueno, igualmente van a ver bien, se ve bien igualmente, no hace falta hacer zoom, pero usamos la etiqueta form, ¿ok? Abrimos el signo menor, form, y después cerramos la misma etiqueta. Ahora, vemos que form tiene dos atributos, action y method, que están en azul en la línea 2. Estamos viendo la línea 2 de mi editor de texto, ¿ok? Entonces, en action, que significa acción, lo que hacemos es enviar o señalar hacia dónde se va a enviar el formulario. En este caso, entre comillas, está barra registro. Es porque nosotros vamos a enviar el formulario hacia el archivo barra registro. Si nosotros tuviésemos un archivo de cualquier otro nombre, sería barra y el nombre del archivo a donde nosotros deseamos mandar el formulario, ¿sí? Y method, que es método, tiene dos métodos, post y get. Ahora, ¿qué es get? ¿Qué es post? Esto lo vamos a ver más adelante porque ya incurre en todo lo que es backend, pero es importante que sepan que existen, ¿sí? Simplemente eso. Y vemos en la línea 4 la etiqueta de cierre de form. Vemos que es el signo menor, la barra, form y el cierre con el signo mayor, ¿sí?
Ahora voy a descomentar el código de abajo, estoy bajando en mi editor de texto, y voy a descomentar desde la línea 9 hasta la línea 23, ¿sí? Para habilitar este código. Control KC. Bien. No es que los formularios se tengan que hacer así. Yo estoy haciendo esto en este momento así, comentando y descomentando código, porque es la forma, la verdad, más simple para ustedes y para mí que he encontrado para poder explicarles todo este tema de los formularios, ¿sí? Ahora, lo que voy a dejar comentado es la línea 8, ¿sí? Que es donde está el título. Si ven ahí, yo voy a sacar el... Voy a hacer así para... No lo van a ver. Va a ser mejor así. Yo les voy a decir igualmente qué dicen en la línea 8. Voy a agrandar mi editor de texto por un momento. Ya vamos a volver a usar el navegador igual ahora en un momento. Vamos a hacerlo así. Entonces, ahora vamos a volver al navegador, ¿sí? En la línea 8, ¿qué dice? El elemento input, el elemento label y el elemento text area. ¿Bien? Ahora, si vemos esto de la línea 9 a la línea 23, es un ejemplo de un formulario, digamos, completo, ¿no? Como para, es un formulario pequeño en el cual nos pide nuestro nombre, email y edad. Vamos a verlo, voy a achicar el editor de texto, es importante que lo vean reflejado en el navegador esto. Entonces voy a guardar el cambio en el editor de texto, voy a actualizar el navegador y automáticamente en el navegador, si vemos, se me incrustan, salen todas estas cajas. Una dice nombre, otra dice email y la otra dice edad. Están desordenadas porque obviamente esto es HTML, o sea, para hacerlo bien lindo y que quede ordenado y con colores y diseños, eso lo vemos en CSS, ¿ok? Así que vamos a verlo de esta manera, desordenado y como está, porque esto es HTML, esto es simplemente la estructura, no tienen por qué quedar lindo esto. Entonces, vamos a comentar, vamos a dejar solamente una caja. Yo ahora voy a comentar parte del código, control KC. No es importante que ustedes sepan de esto, de comentar código y eso, simplemente lo estoy haciendo para explicar bien. Guardo el cambio en mi editor de texto y vuelvo a actualizar el navegador. Y me queda solamente una caja. Una caja que dice nombre, 2 puntos y una caja en la que aparece para completar con mi nombre. Ahora, ¿cómo aparece esto en el navegador? Si ven, acá en la línea 9 está la etiqueta form con el atributo action y el atributo method. Y si vemos después, debajo de la etiqueta form, aparece la etiqueta label y la etiqueta input. Vemos dos etiquetas, una que usa etiqueta label y la otra input, ¿ok? ¿Para qué sirve cada una? Bien, vamos a ir a la etiqueta label. Yo ahora voy a comentar la etiqueta input. Control K, C. Yo comento la etiqueta input, guardo, vuelvo a actualizar mi navegador y solamente vemos que en el navegador ahora está nombre. Yo esto lo voy a agrandar para que ustedes lo vean mejor. Nombre, 2 puntos. Es lo único que aparece en el navegador. ¿Por qué? Porque acabo de cancelar, de comentar la cajita en donde yo tenía para completar. ¿Esto qué significa? Que label vendría a ser nombre 2 puntos. Label es una etiqueta que nosotros usamos en HTML para indicarle en el navegador al usuario qué tiene que completar. Si yo pusiese, por ejemplo, en vez de nombre, apellido, y guardo el cambio, actualizo el navegador, nombre está cambiado por apellido. Ahora, yo ahí le estoy indicando que ponga un apellido. Ahora, si yo lo cambio apellido por email, guardo el cambio y actualizo mi navegador, aparece email. Y lo mismo si yo pusiese teléfono. Vamos a hacer el ejemplo, teléfono, guardo el cambio, actualizo mi navegador y aparece teléfono. Entonces, esto es lo que nosotros usamos, la etiqueta label, es lo que nosotros utilizamos para indicarle al usuario lo que nosotros queremos qué dato él ingrese, digamos. Y la cajita donde el usuario va a escribir ese dato, es la etiqueta input, que yo ahora la voy a descomentar. Voy a activar la cajita para que se pueda ver. Voy a guardar el cambio y actualizo el navegador. Bueno, justo salió el cartel de traducir. Pero ahora está la cajita, ¿ok? Ahora yo toco acá y yo puedo completar con mi nombre, por ejemplo, ¿ven? Bueno,
Ahora, input es la cajita. Input es una etiqueta en HTML sin cierre, o sea, es una etiqueta que si vemos no tiene, acá se abre la etiqueta, usamos input, el signo menor, input, pero al final no tiene una etiqueta de cierre como la tiene label. Label sí tiene una etiqueta de cierre. Bueno, input no tiene. Como saben, hay etiquetas en HTML que no tienen cierre. Entonces, ahora vamos a ver un poco, ya que saben cómo, digamos, qué es un input y qué es un label, vamos a ver los atributos que tienen. Vamos a ir a label de vuelta. Si vemos, voy a mover un poco mi editor de texto, ahí está. En label está el atributo for y ningún otro, es el único que tiene, for. Y en for tiene entre comillas nombre. ¿Por qué nombre? Bueno, si nosotros recordamos acá antes de teléfono estaba nombre en el ejemplo inicial. Voy a guardar el cambio, actualizo el navegador y ahí aparece nombre. Entonces, si nosotros deseásemos, no sé, cambiar nombre por email, y esto va a servir para que entiendan a qué va el atributo, nosotros cambiamos email, nosotros deberíamos cambiar en for nombre por email también. Entonces guardo el cambio, actualizo mi navegador y ahí aparece email. Entonces, for es para asegurar o para, digamos, confirmar el valor del campo que nosotros queremos. Es decir, si nosotros pedimos un email, tiene que estar email. Si nosotros pedimos un nombre, nosotros en for tenemos que poner nombre. No, tienen que coincidir porque luego esto, cuando se envíe, digamos, cuando se envíe esto va a ocasionar problemas, ¿sí? Esto tiene que coincidir porque si no, después el formulario nosotros no lo vamos a poder enviar, digamos. Ahora veamos los atributos del input. Input tiene type como atributo, tiene name y tiene ID. Y si vemos, voy a cambiar en label, porque esto antes estaba en nombre. Voy a cambiar el nombre también ahí. Perfecto. Ahora está el nombre en el navegador está bien, está todo correcto. Ahora vamos a hablar sobre los atributos del input. Si vemos en type es text. El valor de type, del atributo type de input es text. ¿Por qué es text? Porque pide un texto. Ahora en name, si vemos, está nombre. Y en ID está nombre también. ¿Por qué? Porque justamente en label estamos aclarando que nosotros estamos pidiendo un nombre. O sea, que el usuario ingrese su nombre. Ahora, podemos cambiar en type text por number, por ejemplo. Voy a cambiar text por number. Y number es número. Pero ¿qué pasa? Esto estaría mal. Después cuando nosotros intentemos procesar ese formulario va a estar mal. Porque el type está mal. Tiene que ser texto porque el nombre incluye letras. O sea, texto únicamente, ningún tipo de número. Entonces voy a volver a cambiar número por text y voy a dejarlo bien. Estas cosas son importantes porque, como les digo, después cuando se envíe el formulario, cuando el usuario nos envíe el formulario, nosotros no lo vamos a poder procesar correctamente a través de la página web. Entonces, ahí está todo bien ahora, está todo con nombre, con text, con el label y el input. Y ahora voy a descomentar las otras dos. A ver acá. Sí, voy a descomentar todo esto. Las otras dos, digamos, voy a descomentar todo el resto del formulario de este ejemplo únicamente igual. Que esto es lo importante. Control KC, perfecto. Guardo el cambio. Y ahora si ven en mi editor de texto, yo lo que hice fue descomentar todo el resto del formulario. Del ejemplo que estamos viendo igualmente. Tengo más formularios abajo porque hay más cosas comentadas en verde, pero únicamente acabo de descomentar todo lo que abarca de la línea 9 del código hasta la línea 23 del código, ¿ok? Entonces vamos ahora a ver este cambio reflejado en el navegador. Está todo guardado en el editor de texto, actualizo. Y si ven, tengo más cajas en el navegador ahora que yo actualicé el navegador, los cambios. Se ve la caja de edad. Por acá, no, bueno, esta es la caja de email, si ven me salen todos mails, y después tengo la caja de edad. Está todo igual desordenado porque esto es HTML. Después para ordenarlo y eso lo hacemos con CSS, ¿sí? Pero ese va a ser el lenguaje siguiente. Y vemos acá atrás, al fondo, una caja que dice deje su comentario, contenido. Acá tiene escrito que yo esto
lo puedo borrar si quiero, puedo escribir cualquier otra cosa. Uy, se me acaba de abrir otra cosa que no es. Eso fue un error. Lo que pasó en el navegador fue un error, listo. No importa igualmente. Entonces, ahora, ¿qué es esta caja de deje su comentario? Que esto es lo que no vimos, porque lo de email y lo de edad ya lo vimos, es lo mismo que el nombre. Pero lo nuevo es esto de deje su comentario, digamos, de la caja de deje su comentario. Ahora, si vemos, esto se encuentra en la línea 20, que va de la línea 20 a la línea 23. Lo que estoy seleccionando en mi editor de texto en este momento, ¿sí? Voy a agrandar un poco el editor de texto. Perfecto, hasta ahí para que lo vean bien. Entonces vamos a analizar de la línea 20 a la línea 23 del código. Si vemos, está en la línea 20 una etiqueta form. Después vemos el atributo action y el atributo method. Es todo lo mismo, nada nuevo. Vemos una etiqueta label, nada nuevo. Y lo único que cambia es la etiqueta text area. Es esta que está acá. Que si ven, acá no tenemos una etiqueta input, tenemos una etiqueta text area. ¿Qué significa text area? Área de texto. Entonces esta etiqueta text area va en reemplazo de input cuando nosotros deseamos crear como un bloque de escritura para que el usuario ingrese algún comentario o alguna reseña. Entonces si vemos, la etiqueta text area tiene etiqueta de cierre, en la línea 22 de código, si vemos ahí está la etiqueta de cierre de text area, y vemos que tiene como atributo name y ID. Ahora, y si vemos el name tiene comentario entre comillas, y en ID también tiene comentario entre comillas. ¿Por qué? Porque acá le estamos pidiendo al usuario un comentario de su parte, y en label también el for, que vendría a ser el atributo del label, también tiene comentario. Con estos hay que ser coherentes porque luego si nosotros ingresamos en un lado comentario, en el otro email y demás, después no vamos a poder procesar el formulario correctamente. Y vemos que acá tiene escrito la palabra contenido que yo ya borré, digamos, en el navegador. Si yo contenido lo borro y escribo, no sé, full stack. Vamos a hacer cualquier ejemplo, ¿no? Escribo full stack y guardo el cambio. Voy a mover el editor de texto. Igualmente lo pueden ver, claro, en el tema que no lo puedo actualizar. Voy a correr un poco mi editor de texto. Perfecto, actualizo y miren, acá aparece full stack en el navegador. Y yo full stack lo puedo cambiar. Puedo escribir cualquier otra cosa. O sea, es simplemente como para una palabra para que tenga ahí, para que entienda, ¿no? El usuario cuando ingrese a la página. Voy a volver a agrandar el editor de texto para que vean todo bien. Y bueno, por el momento esto vendría a ser todo lo que respecta, si volvemos a la línea 8 del código, que ahí está el título de lo que acabamos de ver. Voy a agrandar el editor de texto. La línea 8 de mi editor de texto, de código, dice el elemento input, el elemento label y el elemento text area. Acabamos de ver esos tres elementos, así que bueno, a continuación vamos a ver otros más elementos, así que bueno, los espero ahí. Bien, bueno, vamos a seguir con los formularios en HTML. Ahora voy a descomentar las líneas que van desde la línea 28 hasta la 36 de mi código, ¿ok? Control KC, descomento, perfecto, y actualizo el navegador. Ahora, si vemos, selecciono un color rojo y me figuran varios para seleccionar, ya sea morado, azul, verde, el que yo quiera. Bueno, vamos al editor de texto. ¿Cómo yo logro hacer esto? Este es otro tipo de formulario. Si vemos, en la línea 28 está la etiqueta form con su atributo action y el atributo method. Y después una etiqueta label, nada nuevo, ya conocemos esto para qué sirve. Ahora, ¿dónde cambia? ¿Dónde está lo nuevo? En la etiqueta select, en la línea 30. Que si vemos, la etiqueta select tiene su etiqueta de cierre en la línea 35, un poco más abajo, acá donde estoy seleccionando ahora. Y dentro de la etiqueta select, nosotros tenemos estas etiquetas option, ¿sí? Que indican rojo, verde, azul y morado. Entonces, esta es otra forma de hacer otro tipo de formulario, digamos. Si yo quiero lograr un formulario como en este momento estoy viendo en el navegador de esta forma,
con diferentes opciones, digamos, la etiqueta select es la indicada para hacer esto. La etiqueta select junto con la etiqueta option. Van las dos de la mano, obviamente. Entonces, si vemos la etiqueta option, también es una etiqueta con cierre, al igual que la etiqueta select, que también es una etiqueta con cierre, ¿sí? Eso es importante decirlo. Vamos a la etiqueta select, línea 30. Tiene un atributo que es name igual color. ¿Por qué color de atributo en este caso le indica? Y como si vemos, vamos a la línea 28, acá donde estoy seleccionando, en action le está enviando una carpeta o archivo que se llama colors. Entonces, claramente el name va a ser color, como para que tenga alguna similitud, que sea igual, tiene que ser igual, para que luego nosotros podamos procesar este formulario correctamente. Vamos a la primera etiqueta option, en la línea 31. Si vemos, tiene como atributo la etiqueta option value, igual, y un número que es un hashtag, letras y número. Esto es el código del color rojo en este caso. O sea, y el de abajo, es el código del color verde. Y así, y así. A esto, este tipo de código de color lo vamos a aprender en CSS, a cómo hacerlo, ¿sí? Pero bueno, en este momento no es importante cómo lograr o cómo conocer el código de los colores. En este momento no es así. Podría ser también no solamente colores, sino podría ser también otras cosas. O sea, en este ejemplo usa colores, pero simplemente como mostrarlo a modo de ejemplo, nada más. Entonces, vamos al título igual de esto que acabamos de ver. Vamos a la línea 27, acá arriba, ¿sí? Yo ahora voy a agrandar el editor, ¿sí? de texto, de código. Y si vemos acá arriba en la línea 27, donde estoy seleccionando en este momento, dice el elemento select y el elemento option. Eso es lo que acabamos de ver, ¿sí? A cómo utilizarlos y qué es lo que podemos lograr, qué tipo de formularios podemos lograr utilizando estas etiquetas. Ahora, si yo comento, vamos a ver esto así terminan de entender bien qué hace cada una. Si yo comento todas estas etiquetas option con control KC, ahí está, ahí, la primera vez no me había funcionado, guardo el cambio y actualizo el navegador. Si vemos, ahora, aunque yo toque la flecha, no me sale ningún color, porque acabo de comentar las opciones. A eso va la etiqueta option, ¿no? Es importante que lo sepan. Voy a descomentar las etiquetas option ahora. Voy a guardar el cambio y voy a actualizar el navegador. Ahora, si vemos, tengo en primer lugar el color rojo en el navegador y puedo seleccionar el color que yo quiera: verde, azul, morado, de vuelta. Eso es lo que hace cada etiqueta, tanto el elemento select y el elemento option. Bien, ahora vamos a hablar sobre el elemento button. Bien, estamos en la línea 40 de mi editor de texto. Línea 40, elemento button. Voy a actualizar el navegador porque tengo lo del anterior ejercicio. Voy a guardar esto. Voy a guardar el cambio en el editor de texto. Voy a actualizar el navegador. Ya tengo limpio el navegador. Ahora voy a descomentar de la línea 41 a la línea 47. Control KC. Perfecto. Guardo el cambio y actualizo el navegador. Si ven, tengo dice ingrese el usuario y esta cajita como para yo poder escribir algo. Y tengo dos botones que dicen cancelar y enviar. Bueno, en este momento acabo de cliquear enviar, vamos a ir para atrás. Evidentemente se envía, tiene una funcionalidad. Entonces, vamos a analizar bien esto. ¿Cómo yo llego a hacer este tipo de formulario si es que yo deseo? Ahora, vamos a la línea 41 de mi editor de texto. Vemos una etiqueta form con un action vacío, un method vacío. Si vemos, por ejemplo, una etiqueta label y una etiqueta input, ¿ok? Ahora, y bueno, a lo último tenemos las etiquetas button, que ahora voy a comentar. Voy a sacar las etiquetas button, ¿sí? Control KC. Bien. Guardo el cambio, actualizo. Y si vemos en el navegador, lo único que me queda es ingrese el usuario y el input, la cajita donde yo tengo para introducir el usuario, no el nombre de usuario. Voy a descomentar los botones, es decir, la etiqueta button, control KC. Voy a guardar este cambio.
y ahora vuelvo a actualizar el navegador y ahí me salen los botones. Entonces, ya que la temática que ahora estamos viendo el elemento button y lo nuevo es el elemento button, cabe decir que son los botones. O sea, el elemento button, la etiqueta button, como vemos que tiene una apertura y un cierre, y acá vemos la etiqueta de cierre, sirve para incluir los botones. Los botones que nosotros querramos. Yo acá si quisiera podría poner más botones. No sería lo ideal, obviamente, ya con estos dos alcanza y sobra, ya está. Pero bueno, como vemos los atributos de button, que vemos en la línea 45 de mi editor de texto, es type. Y en type tiene reset, un botón. Es decir, el botón de cancelar que tiene escrito cancelar dentro del botón, tiene reset. ¿Por qué reset? Para resetear. Es decir, si yo deseo, supongamos, escribo algo y deseo cancelarlo, bueno, para poder borrarlo y resetearlo, necesito incluirle el atributo reset, type reset al botón. Vamos al botón de abajo, el botón que dice enviar, en la línea 46 de mi editor de texto. El botón este tiene como type submit, que submit en inglés es enviar. Entonces, para que efectivamente se envíe, como hemos visto que al cliquear enviar nos redirige o cambia el formato, ¿no?, del formulario en un intento de enviarse, vemos que necesitamos incluir el atributo submit y vemos que ahí tiene escrito enviar. Entonces, es esto la etiqueta button, realmente no hay más. Yo ahora voy a comentar esto, control KC, editor de texto, voy a guardar este cambio y voy a actualizar el navegador. Y de seguido ahora voy a bajar en mi editor de texto, voy a bajar hasta la línea 51, ¿bien? Que tenemos un ejemplo de formulario como para terminar, al menos por ahora, este tema de los formularios en HTML. Voy a descomentar todo lo que abarca las líneas de la 52 a la línea 64, control KC. Así vemos este pequeño ejemplo de un formulario. Guardo el cambio, actualizo mi navegador y si vemos, acá yo tengo para incluir mi mail, mi nombre, para enviarlo si quiero, que bueno, en un intento de enviarlo no se puede enviar, estoy volviendo para atrás en mi navegador al ejemplo. Y si vemos acá, ¿qué tenemos? En la línea 52, una etiqueta form con sus métodos, con sus atributos, action y method. Y tenemos una etiqueta P en la línea 53. Vemos que acá se utilizan etiquetas P más que nada para separar. Si vemos esto, si yo le sacara en la línea 53, yo voy a sacar la etiqueta P, por ejemplo, y en la línea 56 le voy a sacar la otra P. La apertura y el cierre de las P, ¿no? Guardo el cambio y actualizo esto. Creo que es porque tiene esta P todavía, el otro. Voy a borrar una P más. Y ahí vemos que se juntó todo. Efectivamente era para separar, para que sea estéticamente más lindo. Esto igualmente se hace en CSS. En este ejemplo se hicieron con P's, con etiquetas P's para texto, para párrafos. Pero bueno, eso se hace con CSS. Ahora yo voy a ir al editor de texto. Aprieto para revertir un cambio en el editor de texto. Otro truco. Si yo acabo de borrar algo o hacer algún cambio y decido cancelarlo, la forma es apretar Control Z. Control Z, Control Z, o sea, mantengo apretado Control y aprieto Z las veces que yo quiero ir atrás. Entonces, si voy a Control Z, ahí ya me han devuelto las P. Ya con Control Z ya tengo todas las P que tenía. Guardo el cambio en el editor de texto, actualizo de vuelta el navegador y ahí queda estéticamente mejor con esos espacios con el que estaba antes. Y vemos al último que tiene, bueno, un botón con la etiqueta button de tipo submit para enviar y tiene escrito enviar. Si yo acá decido, por ejemplo, cambiar enviar por, no sé, hola, por ejemplo, guardo ese cambio, acabo de cambiar a enviar por hola, actualizo el navegador y automáticamente se cambia de enviar a hola el botón, cosa que no tiene mucho sentido. Realmente es mejor dejarlo en enviar, porque si no el usuario se va a terminar confundiendo, no va a saber qué hacer, va a pensar que lo estamos saludando. Entonces actualizamos y ya estamos, ya tenemos nuestro formulario completo. Hemos aprendido todo, la verdad, lo necesario sobre formularios y los distintos tipos de formularios, cada etiqueta con su distinto atributo. Así que bueno, nos vemos en el tema siguiente. Bien, bueno, ahora vamos a ver las últimas dos partes de los formularios en HTML. Ahora vamos a ver radio button y checkboxes. ¿Qué son cada uno y para qué sirven? Radio button es lo que tengo en este momento en el navegador.
Si bien se fijan, dice efectivo, débito, crédito. Esto es a modo de ejemplo para ver las funcionalidades que tienen los radio button. Los radio button vendrían a ser estos botones redondos que yo puedo seleccionar uno u otro, ¿sí? Que es de una sola, no puedo seleccionar dos al mismo tiempo, únicamente me permite seleccionar uno, ¿sí? Entonces, veamos el código. Vayamos al editor de código de texto. Vayamos a la línea 3. Si bien se fijan, en la línea 2 está el título, radio button, y en la línea 3 comienza el título, que va de la línea 3 a la línea 8. Yo ahora voy a agrandar un momento el editor de texto. Ahí va a estar bien. A ver, vamos a hacerlo así. Voy a achicar un poco esto y voy a agrandar el editor de texto. Perfecto. Ahora lo pueden ver todo excelente. Entonces, en la línea 3 aparece una etiqueta label, que esto ya lo conocemos, nada nuevo, con su atributo for, nada nuevo. Tiene como atributo medio de pago, porque ahora estamos haciendo una selección, a modo de ejemplo, un medio de pago, ¿no? Pues supongamos que queremos incluir esto en nuestra página web. Bueno, esta sería la forma de hacerlo, o puede ser con cualquier otra temática también. Y en la etiqueta label está escrito efectivo. Por ejemplo, en la primera etiqueta label, para indicarle que si selecciona ese radio button, ese círculo, ese botón, digamos, va a seleccionar la opción para efectivo. Después tenemos el input. Y acá es donde comienza lo nuevo, digamos, ¿no? El input, si vemos, tiene en type radio. Y esto es lo que define el radio button. En type, los radio button, para que sean radio button como tal, tiene que ir con el atributo radio, ¿sí? Después en name está medio de pago, que coincide con el for, digamos, de dicho label, que el label que tenemos arriba en la línea 3. Y por último atributo tenemos value, que dice efectivo como valor, ¿no? Para poder luego nosotros procesar bien esta opción, que si llega a seleccionar esta opción, el valor que viaje a través con el formulario va a ser la de efectivo, ¿bien? Y después tenemos la misma sintaxis, digamos, la misma forma de hacer el primero, que vendría a abarcar la línea 3 y la línea 4, vendría a abarcar la opción de efectivo. Luego la línea 5 y la línea 6 abordan todo lo que es la opción de débito. Y luego la línea 7 y 8 abordan la opción que es en tarjeta. Voy a ir al navegador un momento y si ven puedo seleccionar uno u otro. Y ahora voy a comentar las dos opciones de crédito y débito. Las voy a comentar con control KC. Guardo el cambio, actualizo el navegador y ahí me figura únicamente la de efectivo, ¿no? Ahora voy a comentar la línea 4, voy a comentar que va a ser, esa es la línea del radio button, control KC, guardo el cambio, actualizo el navegador y me queda únicamente la palabra efectivo del label, ¿sí? Esto yo lo hago para que ustedes entiendan bien qué hace cada etiqueta, ¿no? Entonces voy a revertir esto con control Z, mantengo control, aprieto Z, voy a revertir lo que acabo de hacer. Voy a dejar todo como estaba, guardo el cambio, actualizo el navegador y ahí vuelvo a tener todo exactamente lo mismo. Así que esto es radio button, estos son los radio button. Para poder utilizar los radio button, recordemos, en la etiqueta input debemos incluir la palabra radio en el atributo type, ¿sí? Y automáticamente se nos va a poner el radio button. Ahora voy a comentar todo lo de radio button. Control KC y vamos a pasar a los checkboxes, ¿sí? ¿Qué son los checkboxes? Ahora estoy descomentando lo de los checkboxes. Perfecto. Actualizo el navegador y esto vendrían a ser los checkboxes. Si ven en el navegador me aparece unos dos cuadrados con ticks. Si ven que ahora estoy clicando, dice quiero este newsletter y acepto los términos, ¿no? Como modo de ejemplo, cosas comunes que pueden llegar a aparecer en cualquier página web. Ahora, los checkboxes, vemos el título en la línea 10. El código de los checkboxes comienza en la línea 11 de mi editor de texto. Entonces comienza con un label, lo mismo, siempre igual, una etiqueta label que ya conocemos, un for con un atributo for con el valor newsletter. Y dice quiero ese newsletter, lo que aparece escrito en el navegador, ¿no? Y debajo esto es a donde definimos
que queremos un checkbox para que nos aparezca en nuestro navegador, tenemos que en la etiqueta input, en el atributo type, tenemos que escribir checkbox y ahí se nos va a aparecer el checkbox. El name, que también es importante poner un name para que luego nosotros podamos procesar bien el formulario, va newsletter, porque esto dice quiero ese newsletter. Estoy en el navegador tocando el checkbox de quiero ese newsletter, ¿no? Entonces es lo mismo para acepto los términos, ¿no? Un label, en la línea 13 de mi editor de texto vemos un label, una etiqueta label con el atributo for términos que le pone porque estamos haciendo todo lo que es acepto los términos y eso para luego poder procesarlo bien este formulario. Y debajo vemos el input, el mismo tipo de input con el mismo atributo type con el valor checkbox para que nos aparezca el checkbox. En este momento estoy tocando el checkbox de acepto los términos. Entonces tenemos que incluir la palabra checkbox para poder acceder a estos. En cambio, a diferencia del radio button, que en vez de checkbox en el atributo type de la etiqueta input teníamos que poner radio. Bueno, no, ahora tenemos que poner checkbox para poder acceder a los checkbox. Así que bueno, nos vemos en el siguiente tema que vamos a ver a continuación, que es formularios avanzados, que es date y file. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el último tema de los formularios avanzados. Estos vendrían a ser ya date, que es con respecto a las fechas. Si nosotros queremos que en un formulario el usuario seleccione alguna fecha en particular, y el file. El aspecto es decir, si nosotros queremos hacer que cargue un documento, es decir, que cargue un documento o una imagen inclusive, que es lo que está en este ejemplo. Entonces, en el navegador estamos viendo ambos, ya sea el input de tipo date y el input de tipo file. Ahora, vamos a comentar el input de file, control KC. Vamos a intentarlo de vuelta, ahí está. De la línea 19 a la 20 acabo de comentar ese código y queda únicamente lo de la línea número 17, que es esta que estoy seleccionando en este momento. Si vemos en la línea 16 dice el título, date. Yo ahora voy a actualizar el navegador, guardo el cambio, actualizo el navegador y ahí nos figura el input de tipo date. Es decir, si yo cliqueo esto, me surgen todas fechas. Esto es automático, esto ya viene incluido, digamos, en el input de tipo date, por los meses, los años, todo, las fechas, ¿no? Bueno, las fechas, borrar, de todo. Bueno, y ahí me figura por defecto día, mes y años. Entonces, ¿cómo logramos hacer esto? Es muy simple. Incluyendo en el input, es todo lo mismo, el input que ya conocemos. En el atributo type tenemos que indicar el valor date, que es el valor que nos va a permitir acceder a este input. Después, en name, fecha, porque estamos hablando de alguna fecha en particular. Y en valores, este vendría a ser un valor, digamos, predeterminado que nosotros le asignamos, puede ser cualquiera, está bien. Lo importante es, yo ahora igual voy a agrandar el editor de texto a lo máximo, así ustedes esto lo ven bien, ¿sí? Entonces tenemos este input, este es el input de date, ¿bien? Estábamos por acá, en mínimo y máximo, que esto era lo que quería que vean bien. Esto abarca, es decir, que las fechas posibles para que el usuario seleccione van a estar disponibles desde el 2018, desde el 1 del 1 del 2018 hasta el 31 del 12 del 2022, ¿sí? Nosotros acá igual podemos indicar otras fechas, por ejemplo yo puedo cambiar 2018 por, no sé, 1960, supongamos, ¿no? Y van a estar incluidas las fechas a partir de 1960, ¿sí? Bien, esto era lo que yo quería que ustedes vieran. Ahora vamos a achicar el editor de texto. Vamos a descomentar el código del input de tipo file. Y vamos a comentar el de tipo date. Así ya lo sacamos. Ya nos queda solamente el de file. Muy bien. Guardamos estos cambios. Actualizamos el navegador. Y en el navegador ahora nos aparecen los
el input de tipo file, ¿ok? Dice seleccionar una imagen para el perfil, elegir archivos, ningún archivo seleccionado. Y si yo cliqueo elegir archivos, el botón este, automáticamente me redirige a digamos, a mis archivos, ¿no? Yo cliqueo elegir archivos y me redirige automáticamente para que yo pueda seleccionar un archivo. ¿Cómo se logra esto? Bien, en la línea 19, primero que nada en la línea 18 tenemos el título, que es File, ¿no? En la línea 19 es donde comienza esto. Bueno, aparece un label, algo que nosotros ya conocemos, para simplemente poder escribir seleccionar una imagen para el perfil, para que el usuario sepa, para indicarle al usuario lo que tiene que hacer, es decir, en este caso una imagen le estamos pidiendo, ¿no? Y debajo vemos la etiqueta de tipo input, que si vemos lo que cambia acá es en el atributo type, en vez de date, como hicimos en el anterior, o checkbox o radio para los radio buttons, acá le indicamos file, porque queremos un archivo. Entonces estamos condicionando este input para que sea de tipo file, para que el usuario suba un archivo, ¿bien? Name avatar, le ponemos name avatar, puede ser igual name imagen, o la que nosotros resultamos más cómodos o más útil para poder luego procesar bien el formulario. Y en el atributo accept, esto acá indica .jpg. Es decir que acepta únicamente archivos .jpg. Si yo, no sé, decidiera cambiarle el archivo, podría cambiárselo a cualquier otro tipo de archivo para poder, bueno, vamos a, o .gif, ¿no? Inclusive, bueno, se fue .gif, ahí está. Si yo quisiera cambiarle el .gif, entonces aceptaría únicamente archivos de .gif. Pero no, vamos a dejarlo en .jpg, así aceptamos imágenes, ¿no? Y esto de multiple lo hacemos para que el usuario pueda subir múltiples archivos, es decir, más de un archivo. Si nosotros no incluyéramos multiple, el usuario únicamente podría incluir un solo archivo. Entonces, bueno, ya hemos visto... una cosa más. En el ejemplo anterior de date, vamos a volver ahí. Yo voy a comentar esto de file y vamos a descomentar lo de date, que acá les quería mostrar una cosa. Perfecto, vamos a guardar este cambio, actualizo el navegador, ahí tenemos en el navegador lo de date. En date podría ir también un label, generalmente los inputs siempre van acompañados de un label, entonces, porque ahí simplemente me aparece, viste, para seleccionar una fecha, que se entiende bastante bien igualmente, pero la verdad que estaría bueno que incluyésemos algún label para, con algunas palabras, indicarle al usuario que debería, o indicarle o ayudarle al usuario a saber realmente qué queremos, ¿no? A no dejarlo a libre intuición. Ahí acabo de resolver unos problemas que se me confundió un poco el código, pero bueno, ahí estamos. Entonces, yo acabo de copiar y pegar el label de file en la línea 20, lo acabo de pegar en la línea 17. Es el mismo label, hasta inclusive dice lo mismo, seleccionar una imagen para el perfil, cosa que está mal, nosotros queremos indicar otra cosa acá. Para esto sirven los labels. Guardo el cambio, que ya está guardado, actualizo y me figura en el navegador seleccionar una imagen para el perfil. Bien, decidí cortar el video ahí porque se cortaba mi imagen mientras hablaba y no se llevaba a entender bien. Entonces, estábamos en la línea 17, sigue todo igual, idéntico, no cambió nada, está todo puesto en el mismo lugar. En el navegador está igual, el editor de texto también está igual. Entonces, línea 17. Nosotros acá habíamos hecho este cambio, seleccionar una imagen para el perfil, pero en realidad le queremos indicar que seleccione una fecha. Entonces borramos en el editor de texto, línea 17, borramos imagen para el perfil, ponemos fecha. Bien, guardamos el cambio, actualizamos el navegador y automáticamente ahí en el navegador seleccionar una fecha junto con el input de tipo date. Y ahora podemos seleccionar la fecha que nosotros querramos. Inclusive, a ver, yo había hecho un cambio acá del año 1960, no sé si ustedes se acuerdan. Y yo voy para atrás y miren, ahí recién, bueno, no se ve. Pero si yo voy para atrás, esperen. Porque no, con la rueda no puedo y con esto no me permite. Ahí, ahora ya sé cómo. Bueno, ven 1976, 70, 68. Desde el año 1960 me deja elegir una fecha. Yo cliqueo en 1960, enero. Mira, enero de 1960 y acá tenemos todas las fechas que nosotros querramos. ¿Sí? Les quería aclarar eso. Entonces, con esto terminamos todo lo que respecta a formularios en HTML. Fue algo bastante largo.
era el tema más largo de HTML. Entonces, para recordar, para repasar un poco, radio buttons, checkboxes, inputs de tipo date o file, generalmente ya sea date o file o checkboxes o radio buttons, son todos inputs, pero el cambio lo hacemos en el atributo type. Ahí indicamos si queremos que sea de tipo file, de tipo date, de tipo checkbox o de tipo radio, ¿sí? Y bien, llegamos al final de HTML, del primer video de todo este curso, de este bootcamp. Espero que hayan podido entender todo bien. Si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios. Y si no, bueno, pueden también comentarlo por el grupo de Discord que pensamos armarlo para que puedan explayar sus dudas. Si no, ven los mismos comentarios, si estoy yo, las voy a contestar las dudas, o algún compañero también que está a disposición las va a contestar. Esto ha sido todo para el lenguaje HTML realmente, así que bueno, nos vemos en el próximo lenguaje que va a ser CSS para animar y ponerle todos los estilos que queramos a todo esto que hemos hecho en HTML. Así que bueno, saludos y nos vemos en el siguiente video.